Bueno, muy contento de poder estar aquí visitando estos días, una gran bendición para mí. Me siento muy bendecido poder estar acá con todos ustedes estos días y de estar sirviendo al Señor también. Y ya que hasta que se me está pegando la tonada es una gran bendición y muy contento también por la amistad del pastor Luciano. Nos conocimos en una materia de la facultad, estábamos tomando juntos y empezó ahí a hacer unas pequeñas charlas, empezamos a tener y fue gran bendición, y ahora el Señor nos ha concedido tener una amistad que es una gran bendición. Así que Pastor Luciano, estoy muy agradecido al Señor, aprendo muchísimo de Él y estoy muy agradecido por eso. Así que bueno, me pidió él si podía compartir mi testimonio de salvación y por dónde empezar, ¿no? Hay tanto para decir, como el Señor, su fidelidad, su bondad, a pesar de que no lo merecemos. Así como el malhechor ahí clavado en una cruz, él merecía estar ahí, él dijo, nosotros merecemos estar acá. Y realmente no merecemos la gracia del Señor, merecíamos el infierno eterno, yo merecía eso, todos lo merecemos, pero el Señor en su bondad, Él quiso tener misericordia de nosotros. Así que bueno, en sí, mi vida, hay una señora ahí queriendo entrar. En sí, mi vida, he cometido errores y la senda de la vida, ¿no? Que malas decisiones, muchas malas decisiones que he tomado desde joven, como a los 16 años por ahí aproximadamente. Mis padres se separaron y ellos, uno estaba por un lado, el otro estaba por otro lado, y como que dejaron rienda suelta a sus hijos, preocupándose por un montón de cosas, por la casa, por dónde iba a vivir uno, dónde iba a vivir el otro. Cuestión que mis hermanos y yo quedamos un poco a la deriva y agarramos caminos que no agradaban al Señor. Y amistades también, que de allá de Buenos Aires, de ahí del barrio, como se dice, amistades del barrio, que me ha llevado a tomar malas decisiones de consumir drogas. Me vi envuelto en los vicios. A veces es un camino horrible ese, porque a veces te muestra una realidad que es mentira. La droga siempre te muestra algo que es mentira, no es verdad. Te muestra una realidad que te engaña, es engañoso, es seductor, te llama la atención, te muestra una realidad falsa. Y el alcohol es eso también, la noche es eso, Satanás mismo es así. Él siempre hace una imitación falsa de la felicidad, él hace siempre una imitación falsa de la bendición o de lo que es la alegría. Y realmente nada de eso llena al hombre. Entonces empecé por caminos que a Dios le desagradaban. Y empecé a consumir cocaína, a tomar alcohol, a fumar cigarrillos y realmente a darme con todo. A darme con todo lo que aparecía, con mis amigos, entre comillas, los que se decían que eran mis amigos. Consumíamos lo que había, sea pastillas, sea droga, sea cocaína, marihuana, lo que había, queríamos nosotros experimentar ese camino de las adicciones. Y realmente creía que estábamos bien y nos divertíamos, pensábamos que nos divertíamos, pero bueno, eso fue llevándome cada vez a ir un paso más adentro en ese camino, ¿no? Y pasó el tiempo, 3 años habrán pasado, y en una fiesta así conocí a una persona y él me empezó a hablar acerca del Señor. Él me empezó a hablar acerca de Dios y me invitó a la iglesia, una iglesia pentecostal.
Bueno, digo yo, me decía, vamos a escuchar la palabra del Señor. Y bueno, fuimos, y después él dejó de ir, yo seguí yendo, escuchaba la palabra del Señor, escuchaba todo lo que predicaban. No predicaban la sana doctrina, hoy en día comprendo eso, pero de alguna manera yo creo que el Señor estaba obrando en mí en ese entonces y me estaba llamando. Sentía el llamado del Señor y que Cristo me estaba llamando a sus caminos, pero no veía al Señor. Y pasaron como 3 o 4 años y me volví a alejar del camino del Señor. Y fue peor, todo empezó a empeorar. Me ahondé más en los vicios, me ahondé más en el camino de la noche. Y tengo muchas cosas para contar, pero no quiero ser muy extenso tampoco. Sé que el pastor me permitió que pueda, el tiempo que quiera, que pueda hablar. Pero no quiero ser muy extenso. Entonces, después de mucho tiempo metido en el camino del vicio, de haberme alejado del camino del Señor, había consumido drogas por 5 días, sin dormir, sin bañarme, sin comer. Los dedos eran amarillos, estos 2 dedos, amarillos de tanto fumar, me habían quedado amarillos toda la nicotina. Y luego de 5 días consumiendo drogas, lo único que hacía, llego a mi casa y veo el desastre que había. En un departamento donde vivo, era un desastre. No tenía absolutamente nada, colillas de cigarrillos por todos lados, botellas de alcohol por la mitad, mugre por todos lados. Un desastre era mi vida, realmente era un desastre. A todo eso, antes de llegar a eso, había tomado más malas decisiones, había robado, cometí delitos, la policía me hizo un allanamiento en mi casa, estuve durmiendo en la calle un tiempo también, porque me buscaba la policía. Un amigo me llama por teléfono, yo estaba en el trabajo y me dice, ni vengas para tu casa porque está toda la policía. Y me fui directamente para otro lado, no sabía dónde ir, no tenía dónde ir. Todos mis amigos se habían alejado de mí, nadie se quería acercar a mí en mi barrio. Todos sabían que donde estaba yo era mal agüero, había drogas, había cosas malas. La gente no quería acercarse a mí, mis vecinos no querían acercarse a mí, mi familia me habían cerrado todas las puertas por todas las malas decisiones que había tomado. Y le llegué a robar a un familiar, que me ayudaba, que me daba trabajo. Yo iba a trabajar a su casa y codicié sus cosas y le robé a mi propio familiar. Es terrible todas las cosas que hice. Y realmente merecería hoy no estar aquí hablando del Señor, merecería estar en la cárcel o merecería estar muerto. Ese era mi destino. Pero bueno, llegando a esos 5 días que estuve consumiendo drogas, realmente mi vida era un completo desastre, hermanos. Estaba muy mal ese día. Y en ese caos que tenía, lo único que pude hacer fue invocar al Señor. Me arrodillé, me acordé del Señor, me acordé de Dios, y me puse de rodillas y empecé a clamar a su nombre, que por favor me ayudara. Ayúdame, Señor, por favor, no tengo otra cosa, no tengo otro lugar a donde ir. Sos vos el único que puede ayudarme, Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor escuchó mi oración. Entonces yo tenía una Biblia llena de polvo, como dice Pursion, tanto polvo que se podía escribir condenación con el dedo en la tapa. Y me puse a leer el profeta Isaías y leí aproximadamente 10 capítulos del profeta Isaías, pero en un versículo el Señor me habló, en un pequeño versículo, Dios me habló. Y dice así, Isaías 49:15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pregunta. Entonces digo, sí,
Hay mujeres que se olvidan, Señor, de sus hijos. Hay madres que se olvidan de sus hijos y los abandonan. Hay madres que abortan, Señor, y dejan sus hijos abandonados. Hay madres que se olvidan, Señor, de sus hijos. Y sigue diciendo este versículo: aunque todas ellas se olviden, yo jamás me olvidaré de ti. Y me llevó a arrodillarme ahí nuevamente y dar gracias al Señor y decirle: Señor, gracias. Gracias porque tú no te olvidas de mí, Señor. Gracias porque todos me han cerrado las puertas, todos me rechazan, todos se alejan de mí, nadie quiere compartir conmigo, pero el Señor me dijo: aunque todos ellos se olviden, aunque todas las madres se olviden de sus hijos, yo jamás me olvidaré de ti. Y me llevó a dar gracias al Señor, a ponerme de rodillas y darle gracias a Dios por lo que Él estaba diciéndome. Entonces, en ese momento era un domingo, justo casualmente ese día fue domingo, y realmente no tenía ropa, no tenía celular, no sabía qué hora era, no tenía radio, no tenía tele. Estaba en el mundo viviendo porque el aire, por la misericordia de Dios. No tenía absolutamente nada. Y digo, tengo que ir a la iglesia, dije ese día. Tengo que ir a la iglesia a buscar del Señor. Amén. ¿Saben que el mañana es del diablo? El hoy es de Dios. Me empezó como a venir ese pensamiento. Anda el próximo domingo, mira cómo estás. Vas a ir así a la iglesia, todos los hermanos te van a ver. Yo estaba destruido, hermanos. No soy la persona que soy hoy, no era en ese momento. Estaba destruido. Anda el próximo domingo, no vayas hoy. Y tenía una lucha interna. Y no había dormido durante 5 días. Y digo, voy a ir hoy. Y no vayas hoy. Y voy a ir hoy, no vayas hoy. Una lucha tremenda. Pero fui, vencí y me bañé, me puse lo que tenía. Y no tenía la sube con crédito, no tenía absolutamente nada. Me fui caminando a la iglesia. Caminé casi 4 kilómetros. Me fui caminando a la iglesia, no sabía ni qué hora era. Llegué a una plaza y me quedé esperando ahí. En algún momento va a abrir la iglesia y voy a entrar. Entonces se hizo la hora y cuando llegué, unas hermanas ya me conocían. Yo ya era miembro de esa iglesia, esa parte no la conté. Yo era miembro de esa iglesia, me habían aceptado como miembro, pero creo que yo no había sido salvo hasta ese entonces. No era salvo. Y cuando llego me reciben unas hermanas y la esposa del pastor Self también, y vienen y me dicen, Ariel, me dicen, tanto tiempo, me dicen, y me vieron cómo estaba, yo estaba destrozado. Entonces viene una hermana Uli y me dice, pedile al Señor que te ayude, que vos solo no podés. Entonces ese día cuando llegué a casa me hice un cartel bien grande en mi pieza, que hasta el día de hoy lo tengo, que dice, ayúdame que solo no puedo. Y cada día yo leo eso. Pero lo impresionante fue que cuando llego, después de haber vuelto, el pastor Reinaldo estaba predicando el libro de Jonás. Y cuando llego él estaba predicando el libro de Jonás, capítulo 2. Y fue muy impactante eso, porque el Señor obró en mi vida en ese momento. Su palabra obró poderosamente en mí. Y dice así, Jonás 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de la tierra, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Amén. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan.
Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Amén. Y mandó Jehová y vomitó a Jonás en tierra. Gloria a su gran nombre, hermanos. Gloria a su gran nombre. Las salvaciones de Jehová. Y cada palabra que el pastor decía, cada palabra que él mencionaba, yo decía, Señor, soy yo. Esa persona soy yo, Señor. Amén. Gracias al Señor por eso. Entonces, muchas gracias, Juan. Entonces un día viene el doctor Ferro, es una persona al cual estoy muy agradecido al Señor. Y él me llama y me dice, quiero hablar con vos, Ariel, me dice. Y me citó a un lugar a tomar un café y estábamos charlando y él me mandó a leer Hechos 8 y Isaías 53. Y realmente yo estaba como el ciego. Yo escuchaba del Señor, pero yo no sabía quién era el Señor. No entendía todo lo que Él había hecho por mí. Entonces Él me manda a leer la historia de Felipe y el etíope. Y el etíope le dice a Felipe, ¿de quién está hablando este texto? ¿De quién habla? ¿Está hablando de sí mismo el profeta? Y él me dijo, lee por lo menos 10 veces, lee eso. Y Isaías 53, léelo 10 veces. Y yo no lo leí 10 veces. No tenía otra cosa para hacer en toda la semana. No tenía con quién hablar, no tenía celular, no tenía televisión para entretenerme. Lo único que tenía era la palabra de Dios. Y lo leí, hermanos, y lo leí, y leí Isaías 53. Leí la palabra del Señor. Y hasta que mis ojos fueron abiertos y entendí lo que Cristo hizo por mí. Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de todos ellos. Por tanto, yo le daré la parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. El Señor abrió mis ojos ahí a lo que Cristo había hecho por mi vida. Un vil pecador. No merecía su misericordia, no merecía su gracia, pero Jehová cargó en él mi pecado, el pecado de todos nosotros. Así que estoy muy agradecido a la salvación del Señor, muy agradecido que Él me hizo una nueva criatura. Hay mucho todavía, hay mucho por mejorar en mi vida, pero el Señor está obrando. Él empezó la obra y Él la terminará. Así dice Filipenses. Entiendo que está predicando Filipenses el pastor. Así que el que empezó la buena obra la terminará, y sé que es un proceso. Un hombre tan imperfecto como yo, hay mucho por hacer.
pero gracias a Dios que Él es paciente y Él es grande en misericordia. Así que bueno, eso es mi testimonio de salvación. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartirlo y espero haber sido de bendición para ustedes, hermanos. Bendiciones.